Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con el contenido ahora de la meta número 6, que tiene que ver con hacer inferencia estadística utilizando el método del contraste de hipótesis para obtener el valor de P a través del uso de lo que es la probabilidad y prueba de Z. Sean ustedes bienvenidos. En este tema vamos a revisar brevemente lo que es la distribución de probabilidad de Z. Vamos a analizar cómo se interpreta el análisis del contraste de hipótesis a una y a dos colas. Vamos a hacer uso también de la prueba de Z para calcular el valor de P en diferentes escenarios, específicamente en 4 escenarios. Comparando una media con una media hipotética, comparando dos medias, comparando una proporción con una proporción hipotética y finalmente comparando dos proporciones. Al final cerraremos con algunas conclusiones generales acerca del tema. Bien, en esta diapositiva se están mostrando datos que siguen una distribución normal. En este ejemplo se están representando los datos de dinero que tienen para gastar en una encuesta que se realizó, una muestra de alumnos de primaria, y vemos que el dinero que traen para gastar puede ir desde 0 hasta 25 pesos. Sin embargo, pues la mayoría de los valores intermedios, promedios, son los que van a tener una mayor frecuencia. En este caso, pues la media aproximadamente andaría en alrededor de 13 pesos para gastar, que son los valores promedios. Aquí lo importante, lo interesante es que estos datos siguen una curva de distribución normal, y eso es algo muy importante que los va a caracterizar. Vamos a revisar otro ejemplo. Aquí se están representando los niveles de glucosa en sangre detectados en una muestra de personas que sufren de diabetes. Tenemos otra vez en el eje de las X los datos observados. En promedio, pues vemos que andan por ahí alrededor de 155 miligramos por decilitro de glucosa. Van niveles tan bajos como hasta 100 miligramos por decilitro, o tan altos como más de 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, pues la mayoría o con una mayor frecuencia vamos a ver que los valores se presentan hacia los datos intermedios, hacia la media, y de esta forma nuestros datos igual van a seguir una curva de distribución normal, una curva gaussiana. Vayamos a otro ejemplo. Aquí se están mostrando los valores observados de presión diastólica en una muestra de sujetos de personas adultas. Vemos en el eje de las X las cifras de presión diastólica observada, y en el eje de la Y las frecuencias con las que se observaron cada uno de estos valores. Otra vez, nuestros datos siguen o tienden a seguir una curva de distribución normal, donde los valores medios se encuentran hacia el centro y los valores más extremos van quedando más alejados hacia las orillas de esta curva. En estos tres ejemplos, lo que caracteriza más a los mismos, pues es su distribución, que conocemos como distribución normal. En este otro ejemplo se trata de los pesos observados en un grupo de niños al momento del nacimiento.
y tenemos que en promedio los pesos de esos niños andaban alrededor de 3.5 kilogramos, pero claro, se observaron datos tan altos como hasta 5 kilogramos o tan bajos como hasta 1 kilogramo. La distribución de los datos sigue una distribución normal, y aquí tenemos la ventaja de que además nos están calculando lo que es el tamaño de la muestra, 3.226 niños, la media observada de 3.39 kilogramos y una desviación estándar de 0.55 kilogramos. Nuevamente son datos que siguen una distribución normal. En estos 4 ejemplos, la característica fundamental es que todos ellos siguen una distribución normal. En todos estos ejemplos podemos compararlos con lo que pasa en una curva de distribución normal. En general podemos estandarizar los valores ajustándonos a, en todos los casos, manejar como la media igual a 0 y las desviaciones estándar convertirlas a unidades, de tal forma que podemos tener unidades positivas, esto es desviaciones estándar positivas por arriba de la media, y desviaciones estándar negativas que son valores por abajo de la media. Entonces podemos estandarizar nuestros datos y vamos a transformarlos a unidades de Z, esto es de la curva de distribución normal. Independientemente de cuáles sean nuestros datos, podemos ajustarlos a una media igual a 0 y a una desviación estándar igual a 1, ya sea por arriba o por abajo de la media. Según los datos recabados originalmente, se pueden transformar para que todos se ajusten específicamente a las características de la curva de distribución normal. Anteriormente ya habíamos calculado lo que eran los valores de Z. Los valores de Z se pueden estimar en cualquier conjunto de datos para ubicar a ciertos valores dentro de la curva de distribución normal, y están caracterizados entonces por las desviaciones estándar que se encuentran dentro de nuestro conjunto de datos. Recordemos que cada conjunto de datos numéricos van a ser descritos en función de su media y su desviación estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de un conjunto de niños, 3.226 niños, los cuales fueron pesados al momento del nacimiento, y se están representando los datos observados, como ya lo habíamos comentado, con pesos promedios de alrededor de 3.226 y pesos tan altos como hasta 5 o tan bajos como hasta 1 kilogramo al momento del nacimiento. Una vez que tenemos esta distribución de nuestros datos y estos se ajustan a la curva de distribución normal, podemos ubicar cualquier valor observado dentro de nuestra curva. Por ejemplo, si tenemos la fórmula Z igual a el valor que queremos ubicar menos la media dividido por la desviación estándar, pues de esta forma podemos ubicar cualquier valor. Por ejemplo, queremos ubicar un valor de 4.8 kilogramos en nuestra curva, lo vamos a transformar entonces en valores de Z, donde Z es igual a 4.8, el valor que queremos ubicar, menos la media, que en este caso fue de 3.39 kilogramos, sobre la desviación estándar, que en este caso es de 0.55 kilogramos. El valor de Z observado es igual a 2.56. Este valor de Z, si yo lo quisiera ubicar dentro de mi curva de distribución normal, pues tendría que ubicarse muy por arriba de las cifras promedio, estaría a 2.56 desviaciones estándar de la media, una medida, un valor bastante poco probable de que ocurra, es una medida bastante extrema para haberla observado dentro de nuestro conjunto de valores. Pero ¿qué probabilidad existe de observar un valor de Z de 2.56 en este grupo de datos de estos niños? Bien,
existen maneras de estudiar la probabilidad a partir de los estimadores observados de Z. Y esto es debido a algo muy sencillo. Vamos a revisar algunos ejemplos. Sabemos que el total de nuestra curva pues va a representar al 100% de las observaciones. Por ende, ¿cuál será la probabilidad de observar un valor de Z igual o menor a la media? Bueno, pues evidentemente estaríamos hablando de que la probabilidad de encontrar un valor de Z igual o inferior a la media sería de 50%, puesto que esta curva es totalmente simétrica por arriba y por abajo de la media. Por ende, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar un valor de Z igual o mayor a la media? Pues igual sería de 50%. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar ahora un valor de Z igual o menor a 1.648? Bien, la probabilidad de encontrar específicamente este valor es de 95%, como vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar la manera cómo se obtiene el valor de P, el valor de la probabilidad a partir de un valor de Z. Ahorita vamos a quedarnos con que un valor de Z igual o menor a 1.648 representaría al 95% de los datos. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad de encontrar un valor de Z igual o mayor a 1.648? Bien, pues entonces si la probabilidad de encontrar un valor igual o menor a 1.648 era del 95%, por ende la probabilidad de encontrar un valor igual o mayor es de 5%. ¿Cuál será la probabilidad ahora de encontrar un valor de Z igual o más pequeño, igual o inferior a menos 1.648? Bueno, como esta es una curva simétrica, pues la probabilidad de encontrar un valor menor a menos 1.648 es igual a 5%. ¿Cuál será la probabilidad específicamente de encontrar un valor de Z ubicado entre menos 1 y más 1 desviaciones estándar? Bien, estas probabilidades también ya han sido calculadas y se estiman alrededor de un 68%. Vamos a ver más adelante cómo se calcula. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar un valor de Z ubicado entre menos 1.96 y más 1.96 desviaciones estándar o valores de Z? Bien, aquí la probabilidad de encontrar un valor entre estos dos puntos de referencia es del 95%. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad de encontrar un valor de Z que quede fuera de este rango? Es decir, que quede menos, que sea inferior a menos 1.96 o mayor a más 1.96, sería de apenas un 5%. La fórmula para calcular la probabilidad de una curva de distribución normal o de una curva de Z es la que aquí se señala. Observen cómo aparece el símbolo de pi. Yo creo que todos saben que es pi, 3.1416. Vienen otro como un exponencial, vienen algunas unidades como este símbolo del infinito y demás. La verdad es que es una fórmula bastante compleja en la cual no nos vamos a detener. Simplemente quiero mostrar que al hablar de pi estamos hablando del círculo. ¿Por qué? Porque la probabilidad que se está calculando se calcula en base a estimar la superficie, el área de dentro de nuestra curva.
Entonces por ello se emplean algunos símbolos, ¿verdad? Que normalmente aplican para geometría. Esta es la fórmula. Afortunadamente para nosotros pues tenemos ya cálculos establecidos de las probabilidades dentro de la curva de Z, como esta tabla que aquí se muestra, donde se están mostrando los valores de Z igual o menor a un valor de Z cualquiera. Vamos a suponer uno de los ejemplos que vimos anteriormente. ¿Cuál sería la probabilidad de un valor de Z igual o menor a 1.648? Nos iríamos a 1.6 y aquí nos vamos a ubicar 1.64, que sería 0.9495. 1.648 ya no vamos a poder ubicar el 0.008 porque ya no aparece en nuestra tabla, pero pues sí podemos observar que la probabilidad de haber observado ese valor de 1.64 pues es de 0.95. Esto es 95% prácticamente, uno de los datos que ya habíamos comentado anteriormente. También es posible que en las tablas aparezca solamente la otra parte, el extremo a la derecha que nos queda. Esta sería una distribución de probabilidades de Z considerando solamente el extremo hacia la derecha, la cola que queda hacia la derecha. En el ejemplo anterior de ubicar cuál sería la probabilidad de encontrar un valor igual o mayor a 1.648, pues nos ubicaríamos aquí 1.6, 1.64, que sería 0.0505. De hecho estaría entre este 1.0505 y 0.0495. Si quisiéramos ser mucho más estrictos al hablar de un valor de Z de 1.648, lo ubicaríamos necesariamente entre estos dos valores, y realmente 1.648 estaría dándonos al 5%, un 5% de probabilidades de ocurrencia. Existen también calculadoras para realizar nuestras estimaciones de probabilidad a partir de valores de Z. Por ejemplo, la que aquí se muestra, allí pueden ustedes copiar y sacar luego sus cálculos, hacer sus cálculos de probabilidad en base a valores observados o obtenidos de Z. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a calcular la probabilidad de un valor de Z igual a 1.648 en valores de probabilidad. Entonces aquí estaríamos ubicando nuestro valor de Z, 1.648. ¿Cuál será la probabilidad de observar un valor de Z igual o mayor a 1.648, mayor a Z? Calcular, y aquí tenemos, en caso de que se trate de un análisis a una cola, para un resultado de Z positivo de más 1.648, la probabilidad observada es de apenas 0.0497. Esto es una probabilidad de un 5%. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de obtener un valor de Z igual o mayor a 1.96? En este caso estamos preguntándonos, buscando el valor de Z, el valor promedio tanto por arriba como por abajo de 1.96. Vamos a calcular, y aquí se tiene, este sería un análisis a dos colas, esto es tanto por arriba como por abajo del valor de Z de 1.96, negativo y positivo. La probabilidad, el valor de P es de 0.05 para un valor de Z
igual a más menos 1.96 desviaciones estándar o valores de Z. Entonces es muy importante, por una parte, conocer el valor de Z para hacer el cálculo, convertirlo en probabilidad, pero también es muy importante saber qué es lo que estamos buscando. Si es el extremo que nos queda hacia la derecha, si es este sería el extremo que nos queda hacia la derecha, este sería el extremo que nos quedaría hacia la izquierda en caso de análisis a una sola cola, o bien esto es lo que nos queda por fuera cuando hacemos análisis a dos colas, y este número estaría representando al área que queda entre los dos valores cuando hacemos análisis igual a dos colas. Pero bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto de a una y a dos colas en el análisis? Es el tema que a continuación vamos a abordar. Bien, aquí está la dirección donde pueden ustedes encontrar una de estas calculadoras, la que acabamos de utilizar en el ejercicio, aunque existen otras direcciones donde también pueden ustedes hallar calculadoras para estimar la probabilidad a partir de los valores de Z. Bien, ahora vamos a entrar sobre lo que es el análisis a una y a dos colas cuando aplicamos la prueba de Z. Esto tiene que ver con hacia dónde vamos a buscar la diferencia que en un momento dado pretendemos demostrar al hacer el análisis. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos tratando de comparar la dieta A contra la dieta B en la pérdida de peso que tienen los pacientes una vez que reciben un tratamiento a base de la dieta A y el tratamiento a base de la dieta B. El contraste de hipótesis que podemos hacer puede ser a una cola hacia la derecha, a una cola hacia la izquierda, o bien un análisis a dos colas. ¿Qué quiere decir cada uno de estos ejemplos? Bueno, depende fundamentalmente de lo que queremos demostrar. Podemos demostrar que la dieta A es superior a la dieta B. Este sería un análisis a la derecha. Podemos demostrar, o quisiéramos quizás demostrar, que la dieta A en realidad es inferior a la dieta B. Este sería un análisis a la izquierda. O simplemente queremos demostrar que la dieta A y la dieta B son distintas entre sí. Este sería un análisis a dos colas. Vamos a especificarlo de una manera más completa. Comparando la dieta A y la dieta B a una cola a la derecha. Esto quiere decir que nuestra hipótesis alterna, la hipótesis de trabajo, la que queremos demostrar, es que la dieta A es superior, produce una mayor pérdida de peso comparativamente con la dieta B. Por lo tanto, el análisis lo vamos a hacer solamente hacia la derecha, donde están los valores de Z positivos, que son mucho mayores a lo que es la media o los valores promedios. La hipótesis alterna va a buscar la diferencia en el sentido positivo de que la dieta A produce una mayor pérdida de peso comparativamente con la dieta B. En este ejemplo, la hipótesis nula sería exactamente lo contrario más la igualdad. Esto es, la dieta A produce una pérdida de peso igual o menor a la dieta B. En el segundo ejemplo que mencionábamos, tratábamos de introducir el análisis también a una cola, pero solamente hacia la izquierda. En este ejemplo, la hipótesis que queremos demostrar, la hipótesis alterna, es de que la dieta A en realidad produce una menor pérdida de peso que la dieta B. Por lo tanto, el análisis lo vamos a encaminar solamente a los números negativos hacia el lado izquierdo de nuestra curva, hacia los valores de Z que son menores que la media, esto es menor a 0. Vamos a encaminar nuestro análisis a los valores de Z negativos. La hipótesis nula en este ejemplo pues sería lo contrario de la hipótesis alterna más la igualdad. Esto es, la dieta A produce una pérdida de peso igual o mayor a la dieta B.
Finalmente, el último de los ejemplos incluye el análisis a dos colas. Esto es cuando lo que queremos demostrar es que simplemente la dieta A es diferente a la dieta B. No estamos mencionando si es mejor que o es peor que, simplemente que son diferentes entre sí. Para ello, el análisis va a quedar abierto tanto a detectar si es mayor que, como abierto a detectar si es menor que. Por lo tanto, el análisis va a tener que ser a dos colas. En este ejemplo, la hipótesis nula que nos se va a requerir es de que la dieta A produce igual pérdida de peso que la dieta B, que en realidad son iguales. La hipótesis alterna nos dice que son diferentes. Veamos otro ejemplo donde estamos comparando la proporción de hombres que fuman contra la proporción de mujeres que fuman. Nuestras hipótesis que pudiéramos plantear pueden ser tres, ya sea a una cola a la derecha, esto es que los hombres fuman más que las mujeres, la proporción de hombres que fuman es mayor a la proporción de mujeres que fuman. Puede ser a una sola cola también, pero a la izquierda, esto es considerando que la proporción de hombres que fuman en realidad es menor a la proporción de mujeres que fuman. O bien dejar el análisis abierto a dos colas, esto es pensando que simplemente la proporción de hombres que fuman es diferente a la proporción de mujeres que fuman, sin especificar si es mayor que o menor que en el análisis. Bien, veamos elementos un poco más concretos con este mismo ejemplo. El análisis a una sola cola a la derecha. En el ejemplo de la proporción de hombres y mujeres que fuman. La hipótesis de trabajo, lo que queremos demostrar en el primer caso es de que la proporción de hombres es mayor, de hombres que fuman, es mayor a la proporción de mujeres que fuman. En este ejemplo, otra vez, el análisis sería a una sola cola a la derecha de nuestros datos. Allá es hacia donde vamos a buscar el valor de P. La hipótesis nula, en este mismo ejemplo, es de que la proporción de hombres que fuman es igual o menor a la proporción de mujeres que fuman. El segundo ejemplo es de igual a una sola cola, pero hacia la izquierda. Sería la hipótesis de trabajo, la hipótesis alterna que queremos demostrar es de que la proporción de hombres que fuman es menor a la proporción de mujeres que fuman. Estaríamos tratando de ubicar nuestro valor de P hacia la izquierda, hacia valores más bajos de nuestra tabla de Z, puesto que pensamos que es menor que la proporción de hombres que la de mujeres. La hipótesis nula que acompañaría a esta hipótesis alterna es de que la proporción de hombres que fuman es igual o mayor a la proporción de mujeres que fuman. Y finalmente el análisis a dos colas, que también se puede en un momento dado proponer, es cuando no sabemos en qué sentido se pueden presentar las diferencias, si es mayor que o menor que, y dejamos abierto el análisis tanto para detectar cifras por arriba o por abajo de los promedios. Y así nuestra hipótesis alterna, nuestra hipótesis de trabajo sería más o menos así: la proporción de hombres que fuman es diferente a la proporción de mujeres que fuman. Simplemente queremos demostrar que son diferentes, no sabemos si es mayor que o menor que, simplemente que son diferentes. Por lo tanto, el análisis lo vamos a efectuar a dos colas. La hipótesis nula que acompañaría a esta hipótesis alterna nos quedaría más o menos así: la proporción de hombres que fuman es igual a la proporción de mujeres que fuman. Bien, finalmente en esta tabla se están documentando los valores críticos que se van a adoptar para en un momento dado aceptar o rechazar una hipótesis. El alfa, del que ya habíamos hablado en la clase previa sobre la distribución binomial, pues también va a ser necesario definirlo e identificarlo cuando hacemos el contraste de hipótesis utilizando la prueba de Z. El alfa es el punto crítico que vamos a adoptar para en un momento dado rechazar o aceptar la hipótesis nula.
Dependiendo de la seguridad que queremos observar en nuestro estudio, de un 90%, de un 95% o hasta de un 99%, el valor de alfa y por lo tanto también el valor de zeta van a cambiar. También considerando si se trata de un análisis a una cola a la derecha, a una cola a la izquierda o a dos colas. Así, para una seguridad del 90%, el alfa que se considera es de 0.10 y los valores críticos de z que tenemos a una cola a la derecha sería más 1.2816. Lo mismo sería a una cola a la izquierda, sin embargo en valores negativos de z. Y a dos colas el análisis sería a más menos 1.6449. A una seguridad del 95%, el valor de alfa entonces es de 0.05. Si hiciéramos el análisis a una sola cola a la derecha, el valor de z que vamos a adoptar como crítico es de más 1.6449. Es el mismo valor pero negativo si observamos, si hacemos un análisis a una cola a la izquierda. Y finalmente, si es análisis a dos colas con un alfa de 0.05, el valor crítico de z que vamos a observar es de más o menos 1.96 desviaciones estándar o valores de z. Finalmente, a una seguridad del 99%, el alfa que vamos a establecer es de 0.01. Si es un análisis a una sola cola a la derecha, el valor crítico de z sería de más 2.3263. Es el mismo valor pero negativo si hiciéramos el análisis solamente a la izquierda. Mientras que un análisis a dos colas con una seguridad del 99%, esto es un alfa de 0.01, el valor de z que vamos a adoptar como crítico es de más o menos 2.575. Ahora, observen cómo al aumentar el valor de alfa, z disminuye. Y al revés, cuando se incrementa el valor de alfa, el valor de la probabilidad, el valor de z disminuye. Abajo se presentan los valores críticos de z a un alfa de 0.05 y ya sea para análisis a una sola cola a la derecha, análisis a una sola cola hacia la izquierda o análisis a dos colas. Entonces no confundir valores de z con el alfa y con el valor de p al final, que es el que se obtiene una vez que hacemos el análisis ya de nuestros datos aplicando una fórmula. El valor de p siempre se va a ubicar en los extremos y lo vamos a comparar con este valor crítico de z o de alfa para aceptar o rechazar la hipótesis nula.